Todo bien, Franco. Ya, gracias María. ¿Qué tal chicos? Muy buenas noches con todos. Les doy la bienvenida a la unidad número 5 del curso de semiología. Es la unidad de endocrinología. Espero que esta unidad sea de su agrado. Soy el coordinador de la unidad de endocrino y también seré el que dará el banqueo que será este fin de semana. Así que básicamente no tratamos de abarcar todos los puntos de semiología endocrinológica, sino los puntos más importantes, que son los puntos que más fallan en las universidades en tratar los temas. Y más que nada también son los puntos con mayor detalle o énfasis en preguntas de examen. ¿Sí? Tanto sea de su propia universidad como de salud o como ENAM o lo que quiera. Muy bien, entonces, vamos a enfocarnos en orden. Como ustedes sabrán, siempre en todas las patologías endocrinas, siempre comienzo con un orden, desde arriba, comenzando el sistema nervioso central hasta los órganos periféricos o diana. Así que en esta clase comenzaremos con los trastornos hipofisiarios, ¿ok? De la glándula pituitaria, también como le llaman la glándula maestra. Lo vamos a dividir en dos. El uno, que es mi tema que me toca, es hablar sobre dos principales patologías, que es el prolactinoma y la acromegalia. Y la siguiente clase es de trastornos hipofisiarios tipo 2, en la cual ya hablarán sobre el famoso hipopituitarismo y sus diferentes causas, haciendo mayor énfasis en el síndrome de Sheehan. Ok, entonces, sin mayor dilación, vamos a comenzar con el primer tema, que es prolactinoma. Ok, antes de comenzar, vamos a iniciar con un caso clínico. Acá recordamos que el caso clínico es modelo. No es un caso clínico que te invite a pensar muchas patologías en un solo caso, sino es un caso clínico robot, es decir, tiene signos y síntomas tal cual aparece en la literatura, ¿ok? Para que no volamos en diferentes diagnósticos diferenciales. Muy bien, entonces acá tenemos el caso, voy a poner en modo resaltador. Ya, nos menciona, es una mujer de 45 años que acude al médico para que le evalúen por dolores de cabeza persistentes durante los últimos 2 meses. Entonces tenemos dolores de cabeza y además que son los últimos 2 meses. Es un dolor de cabeza crónico, ¿ok? Los síntomas comenzaron de forma insidiosa, o sea, progresiva, poco a poco. Anteriormente la menstruación se había producido a intervalos regulares de 28 días con flujo moderado. O sea, antes su menstruación es normal. Recordemos que la menstruación de mujeres entre regulares entre 28 y se la puede quitar agregar más o menos 7 días. Eso es lo normal, en ese rango va. Pero acá menciona que hay una alteración. Dice que su último periodo menstrual fue hace 12 semanas. 12 semanas. O sea, en meses sería 3 meses. Que no te venga la regla en 3 meses, tú ya estarás pensando en una posible gestación. Así que lo primero que tienes que hacer acá es un test de embarazo, sea este en sangre o en orina. ¿Ok? Es sexualmente activa con su marido, pero informa que ha disminuido el interés en relaciones sexuales en los últimos meses. O sea, hay disminución del libido. ¿Ok? Del libido sexual. La paciente no fuma ni bebe alcohol. Mide 168 centímetros y pesa 68 kilogramos. Tiene un IMC de 24 kilogramos por metro cuadrado. Parece incómoda. Los signos vitales están dentro de los límites normales. Una prueba de embarazo, que es lo que mencionábamos, salió negativa. O sea, descartamos de una vez la gestación. Una ecografía pélvica muestra un endometrio atrófico. Un endometrio que se encuentra hipoplásico. Es decir, ¿se acuerdan las capas del endometrio? Tenemos una capa funcional y una capa basal, pues estas capas con esas células se encuentran disminuidas, tanto en tamaño como en número, está atrófico. ¿Por qué será? Bueno, vamos a averiguarlo. Una resonancia magnética craneal con contraste muestra una masa intracelular. Intracelular significa es una masa dentro de la silla turca de huesos esfenoides de 2 centímetros. ¿Es mucho, es poco, es normal? Bueno, ve pensando. Un análisis hormonal confirma el diagnóstico. ¿Ok? Todavía te voy a decir qué análisis hormonal, pero ya estarás pensando en cuál. Acá te muestra la resonancia magnética del paciente. Como verán, es una resonancia magnética M1. Y miren, ¿qué ves lo que se encuentra de característico? Si has visto una resonancia magnética anteriormente del sistema nervioso central, ya te das cuenta cuál es la estructura que se encuentra alterada. ¿Ok? Entonces, las preguntas que se te vienen a la cabeza es, ¿qué síntomas y signos te llaman la atención? Por ahí veo dolor de cabeza, de ahí veo una alteración en su ciclo menstrual.
hay disminución del libido, endometrio atrófico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable que se te venga a la mente? ¿Qué se puede observar en la resonancia magnética? Y por último, ¿cómo explicarías la pérdida de libido y la atrofia endometrial? Son preguntas que nos vienen en este caso, y como le vuelvo a repetir, es un caso típico. Entonces, son estos puntos, incluyendo también la edad y el sexo, que nos orientan como factores de riesgo para una patología. Bien, así que vayan pensando y volveremos al caso clínico al final de la exposición. Comencemos entonces con la fisiología. En la fisiología, para que entiendan el trastorno hipofisiarios, es mencionar sobre los 5 ejes que se encuentran en la hipófisis, pero principalmente en la hipófisis anterior o también llamado adenohipófisis. Entonces, recuerde siempre, en endocrinos hay 3 niveles. El primer nivel, o mejor dicho, el tercer nivel, si vamos de arriba hacia abajo, sería el nivel hipotalámico. Luego viene el segundo nivel que es hipofisiario y el tercer nivel o el primer nivel, mejor dicho, sería el órgano o tejido diana. ¿Por qué lo digo así? 3, 2, 1. Porque, por ejemplo, cuando hay patologías que te dice hipotiroidismo primario, insuficiencia suprarrenal secundaria, o por ejemplo, em, cuando viene que el ACTH no es de este eje, sino es ectópico, ok, ¿por qué? Porque aquí vienen los niveles. Si te dice que es primario, te indica que el grado de afectación es a nivel de órgano diana. Si te dice que es secundario es a nivel de la hipófisis y si te dice que es terciario es a nivel del hipotálamo. Tanto hipotálamo como hipófisis también lo dicen como patologías centrales, porque se ubica en el sistema nervioso central. Muy bien. Entonces, en esos niveles vamos a enfocarnos. Y no solamente en este dispositivo son 3 niveles, sino también qué es lo que hacen esas hormonas, sus efectos. ¿Ok? Entonces nos bajamos en esto. Tenemos 5 ejes. El adenopófisis. Primer eje, el eje hipotálamo-hipófisis, somatotropina. ¿En qué consiste? Que en el hipotálamo se genera la hormona liberadora de GH, que es la hormona de crecimiento. Esta va a irse a la hipófisis a través del sistema de venas portales y en la adenopófisis va a generar la producción de la hormona de crecimiento, que es GH. Esta hormona de crecimiento no solamente es estimulada por la liberadora de hormona de crecimiento, sino también por la grelina. Y ya verán la grelina en el sistema digestivo, que es una hormona muy importante, igual que la leptina. Hay que recordar sus funciones. La GH a su vez va a estimular a un órgano específico, que es el hígado, porque recordemos, el efecto de la hormona de crecimiento no es propia o directamente de la hormona de crecimiento, sino es a través de un intermediario, el cual es la IGF-1 o factor de crecimiento insulínico tipo 1. Este es un polipéptido generado a nivel de los hepatocitos y es recién con ese polipéptido que genera sus efectos. ¿Qué efectos tiene a nivel de órganos periféricos? Aumenta la lipólisis, es decir, degrada la grasa, aumenta la gluconeogénesis, es decir, forma más glucosa a partir de esa grasa que estás degradando y de proteínas, y disminuye la captación de la glucosa, es decir, hace que la glucosa se encuentre más en torrente sanguíneo que en células provocando una insulinoresistencia. ¿Ok? En otras palabras, ¿qué hace la hormona de crecimiento a través de la IGF-1? Aumenta la proliferación celular y el crecimiento a nivel de cartílagos, hueso, músculo esquelético. ¿Ok? Eso es lo que hace la hormona de crecimiento. No solo eso, también en órganos. Entonces ya veremos en una patología en la que hay un exceso de hormona de crecimiento de cómo hay un aumento del tamaño, tanto en grosor como en longitud de ciertos órganos. Ahora, todo esto tiene una retroalimentación negativa que está representada por esas líneas rojas. Y GF1 va, cuando hay en exceso, va a disminuir la secreción de GH. Y no solamente en el segundo nivel, sino también a tercer nivel de la hormona liberadora de GH. ¿Ok? Como verán, todos van a tener esa retroalimentación negativa. Luego tenemos el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo. A nivel hipotalámico encontramos la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Esa TRH va a hipófisis y va a estimular la formación de TSH, hormona estimulante de la tiroides. Esta TSH, como su propio nombre lo indica, va a ir hacia la tiroides, que es su órgano diana, y a nivel de las células foliculares va a generar la formación de T3 y de T4, ¿ok? A partir del yodo. Pero les pregunto, ¿cuál se forma más en producción? ¿La T4 o la T3?
En 80% la producción es T4 y el 20% es T3. Sin embargo, el que hace el efecto de la hormona tiroidea en sí es la T3. Tiene mucho mayor actividad, mayor efecto que la T4. Pero ¿cómo es eso? La T4 se produce más. Ah, entonces que a nivel periférico, en las células periféricas hay una enzima, la 5-monodesyodasa, que hace quitarle un yodo al T4 y convertirlo en T3. Y así periféricamente el T3 genera el efecto de las hormonas tiroideas. Recuérdate que estas hormonas tiroideas tienen efecto a nivel del núcleo celular, aumentando el metabolismo celular. ¿Ok? Tiene un gran efecto. Estas hormonas tiroideas son las que, por ejemplo, hacen el neurodesarrollo, aumenta la mielinización, aumenta la sinapsis. O sea, esto es lo que te genera un mayor proceso cerebral. ¿Ok? Entre otros. Ahora, como te menciono, tanto T3 como T4 tienen un feedback negativo. A nivel secundario, que es de inhibir la TSH, a nivel tercero, que es inhibir la TRH. Ahora, hay hormonas que no están dentro de estos ejes, pero son importantes porque van a inhibir o estimular a diferentes ejes al mismo tiempo. Y no es por nada que lo pongo el eje es de la somatotropina junto con la tiroidea. ¿Por qué? Porque hay una hormona llamada somatostatina. La somatostatina es un polipeptido ubicado también o producido a nivel del hipotálamo. No solamente ahí, ¿se acuerdan dónde había somatostatina? ¿En qué órgano? En el páncreas, ¿se acuerdan? Las células beta secretaban insulina. Las alfa, el glucagón, y las delta, somatostatina. Esta inhibe tanto la hormona liberadora de GH, inhibe la propia GH y también inhibe la TRH. ¿Ok? Son hormonas aisladas que no pertenecen a un solo eje. Pueden intervenir en diferentes, en dos o en más. Siguiente eje tenemos el hipotálamo hipófisis prolactina. La prolactina es una hormona que es producida en la adenohipófisis. Y este es el único eje en el cual no tiene estimulantes. Más bien, nosotros, tanto hombres y mujeres, secretamos prolactina. Todos secretamos constantemente prolactina, pero tenemos los síntomas de la prolactina, no. ¿Por qué? Porque tenemos un inhibidor que también se secreta constantemente, que es la dopamina. Entonces, la dopamina es el controlador de la prolactina. La dopamina se le conoce también como el PIF, PIF, factor inhibidor de prolactina. Y esta dopamina que inhibe la prolactina va a tratar de controlarla, porque tanto en nosotros y las mujeres, sobre todo que nos están gestando, no es necesario que tengan prolactina, porque la prolactina se encarga de ¿qué? De aumentar el desarrollo de los acinos de las glándulas mamarias, aumenta su parénquima productor de leche y además entonces genera mayor producción de leche. ¿Dónde queremos mayor producción de leche? Pues en las gestantes. Entonces no necesitamos ser una mujer fértil que no está gestando. Por tanto, lo estamos inhibiendo constantemente. Esto es algo fisiológico. Ahora, no solamente la dopamina es el principal inhibidor, es un estimulante, pero es muy leve, se podría mencionar, que es la TRH. La TRH por sí sola también genera un estímulo de la prolactina, pero es muy leve. Sin embargo, se lo menciona porque cuando hablamos del tema de hiperprolactinemia, que no sea de causa por un adenoma, tenemos que descartar la otra causa de exceso de TRH. Ok. Siguiente eje, el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Acá a nivel del hipotálamo tenemos la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina. Esta a nivel de la hipófisis, que es a nivel secundario, va a generar liberación de FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. Ambas van a actuar a nivel de las gónadas, tanto masculinas, testículos, femeninas, ovarios. La FSH a nivel ovárico, que genera la formación del estradiol, que es el estrógeno, más común en mujeres fértiles. Y a nivel testículo, la inhibina. En cuanto a la LH, la hormona luteinizante, a nivel del ovario genera la ovogénesis y la formación de la progesterona. Y a nivel testicular, forma la testosterona. Entonces, ¿qué genera estradiol y progesterona? Pues la foliculogénesis y la ovulación. Y en cambio, la inhibina de testosterona genera la espermatogénesis y, en el caso de los varones, la testosterona genera las características sexuales secundarias como la distribución del vello corporal en axilas, en pecho, el vello púbico en forma de un rombo, la voz gruesa, etc. Bien, como les mencionaba, también presenta retroalimentación negativa.
Tanto el estradiol como la inhibina generan retroalimentación negativa de LH, FSH y GnRH. Ahora, como verán, la prolactina, y eso es importante, tiene un efecto en el eje hipotálamo hipófisis gonadal, porque inhibe la GnRH. Así que indirectamente, cuando hay un exceso de prolactina, ¿qué es lo que hay? Disminución de gonadotropinas. Disminuye FSH, disminuye LH. Y eso es importante, es importantísimo, porque es uno de los claros sistemas de cómo la clínica se genera en una hiperprolactinemia. Cómo se verá esto en los varones y en las mujeres, lo veremos más adelante. Y por último, el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Todo esto se libera a través de la hormona liberadora de corticotropina, CRH. Se va a nivel de la hipófisis a estimular una hormona que se le consideraría como una prehormona, que es el POMC, la propiomelanocortina. No es la única que lo estimula, también la ADH. Pero espera, la ADH en donde se forma en el hipotálamo, en donde se almacena en la neurohipófisis o hipófisis posterior. También esa DH estimula la formación de POMC. La POMC se va a dividir en tres: la hormona estimulante de los melanocitos, las beta-endorfina y la ACTH. Cada una va a presentar diferentes efectos en sus órganos diana. La MSH a nivel de la piel genera un aumento de la dispersión de los pigmentos, haciendo que la piel genere o adquiera mayor color. En cuanto a las beta-endorfinas, endorfina son opioides que son endógenos, propios del cuerpo humano. Estos opioides son analgésicos, ¿sí? Entonces hay un sistema analgésico propio del sistema nervioso central. Y por último, la ACTH, o la hormona corticotropa o corticotropina. ¿Esta dónde va a ir? A nivel de la glándula suprarrenal. Pero te pregunto, ¿va a estimular a las tres capas de la corteza de la glándula suprarrenal? No, ¿ok? No va a estimular a las tres. Va a estimular a una y media. Y no te le voy a decir cuáles. Tienes que investigar también. Y en esa una y media va a generar la formación de cortisol. ¿Qué es el cortisol? Es la famosa hormona del estrés, como le llaman. Él se encarga de regular la presión arterial. Se encarga de aumentar la glucosa en sangre. ¿Ok? Todas esas preguntas que te lo mencionó, tenlas en mente porque serán respondidas cuando lleven el tema de insuficiencia suprarrenal. Y obviamente tenemos nuestro sistema de retroalimentación negativo. El cortisol es el que manda. Disminuye STH, disminuye CRH. Y listo, estos son los 5 ejes que vemos en la adenopófisis. Complejo, simple, sencillo, no lo sé, eso depende de ti. Acá lo que te veo es dar un resumen y en ti es ver cuál es lo que te interesa, qué información es relevante. Para nuestro caso, es relevante 2 ejes, los que están de color anaranjado, el eje de somatotropina y el eje de la prolactina. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, comenzamos ahora sí con la semiología del prolactinoma. Comenzando con la definición. ¿Qué es un prolactinoma? Un prolactinoma es un tumor benigno al nivel de la hipófisis, específicamente la hipófisis anterior. Un tumor benigno en la hipófisis se le conoce con el término de adenoma. Entonces, es un adenoma que secreta el exceso de una hormona. Si es prolactinoma, ¿qué hormona será? Prolactina. Entonces, recuérdate, los adenomas son tumores benignos y se puede clasificar de acuerdo a su función, si secreta hormonas o no secreta hormonas. Si secreta, se le conoce como un adenoma funcionante. Y si no secreta, se le conoce como un adenoma no funcionante. Bien, entonces, en un prolactinoma es un adenoma funcionante. Acá tengo el hipotálamo aquí, la hipófisis, la adenohipófisis, y vemos cómo presenta un tumor o una masa. ¿Ok? Recordemos que tiene varios tipos de células, tiene varios estirpes celulares, y uno de ellos es de color rosado, o perdón, dicho, anaranjado, que son las células lactotropas. Hay una mutación en la proliferación de esas células lactotropas que genera un gran acúmulo, generando así el tumor. Ese es el adenoma, que genera prolactina. Ahora, vamos a primero recordar quiénes eran sus estimuladores, quiénes eran sus inhibidores. El primer inhibidor es la dopamina, que va a viajar a través del tallo hipofisiario y va a inhibir la prolactina, va a inhibir las células lactotropas para que produzcan prolactina. La TRH, ¿se acuerdan? Estimulaba y formaba más prolactina. ¿Y qué hacía la prolactina?
pues aumenta la producción de leche. Pero ¿qué pasa si tenemos una hiperplasia, un adenoma de células lactotropas? Entonces genera mayor producción de prolactina y si hay mayor producción de prolactina, aumentas su producción de leche. ¿Ok? Entonces tenemos en mujeres que van a secretar leche, a quienes estén gestando. ¿Cómo se llama ese signo? Galactorrea. Ahora, la prolactina, recuérdate que no solamente genera estimulación de los acinos de la glándula mamaria, sino también inhibe. ¿A qué nivel? Del núcleo de la GnRH que se ubica en el hipotálamo. ¿Qué era la GnRH? El hormona liberadora de gonadotropina, que se va en la adenohipófisis y va a secretar FSH y LH, que se va en los testículos y en los ovarios para generar testosterona y estrógeno respectivamente. ¿Qué es la prolactina entonces? Inhibe la GnRH. Directamente sí, pero no solo eso, también inhibe la acción de la LH y la FSH. O sea, tiene una inhibición por ambos tipos, lo que genera que disminuya la producción de testosterona y estrógeno. Y eso es lo que genera clínica tanto en varones como en mujeres. ¿Ok? Esta es la fisiopatología del prolactinoma. No es complejo. Simplemente tienes que entender quién lo estimula, quién inhibe y la prolactina qué inhibe. Nada más. Ahora tenemos sus manifestaciones clínicas. Lo voy a dividir en dos, por efecto de masa y por efecto hormonal. Por efecto de masa, ¿por qué? Recordemos que los adenomas se pueden dividir en dos, en macroadenomas o microadenomas. En este caso, como es un prolactinoma, se considera un macroprolactinoma o un microprolactinoma. Un macroprolactinoma tiene un punto de corte, es 1 centímetro o 10 milímetros. Macro es cuando es más de 10 milímetros. Micro cuando es menos de 10. Y aquí de una vez te digo que los microprolactinomas no presentan síntomas. Síntomas de efecto de masa, ojo. ¿Y por qué los macroprolactinomas sí? Por la relación anatómica que presenta con la meninge y con el quiasma óptico. Miren aquí. Esto que se ve aquí es la silla turca. Es una parte de huesos esfenoides, donde se ubica la hipófisis. Esta silla turca está con una tela encima. Esta tela es la meninge, meninges que rodean nuestro sistema nervioso central. ¿Quién era la más externa? La dura madre. ¿Ok? ¿Qué pasa si este hipófisis presenta, a ver, vamos a poner otro color, un adenoma? Recuérdate que el diámetro de la silla turca es 1 centímetro. Entonces, ¿qué pasa si ese adenoma mide más de 1 centímetro? Sería de este tamaño. ¿Va a chocar con la meninge? Sí. Y cuando te estiras la meninge, ¿te duele? Sí. Cuando estiras la meninge y la comprimes, te duele. ¿Qué le da? Cefalea. ¿Sí? Cefalea. Y no solo eso, va a comenzar a estirar, a crecer más el adenoma, a crecer más, a crecer más, a crecer más, y va a comprimir lo que es de esta estructura de color verde, que es el quiasma óptico. ¿Por qué es importante el quiasma óptico? Porque es por ahí donde decusan las retinas nasales de ambos glóbulos oculares. Las retinas nasales son los que ven los campos externos. Ah, ok, entonces, ¿cuál es lo que semiológicamente vemos? Si comprime meninge, cefaleas constantes, y son cefaleas crónicas que duran meses. Y si comprime el quiasma óptico, no podemos ver los campos laterales, los campos temporales. Por tanto, nuestra visión se encuentra en forma de túnel, por eso se llama visión tunelizada. Solo ves los campos internos. Y eso es lo que ve una persona con compresión del quiasma óptico. Tiene un nombre que es la hemianopsia bitemporal. Bien, recuerda algo. Los prolactinomas son los adenomas hipoficiarios más comunes de todos. Porque recuerdas, las células de la estirpe de la adenohipófisis no solamente son lactotropas, también son somatotropas, también son tirotropas, también son las que forman ACTH, corticotropas, etcétera. ¿Ok? Pero las más comunes entre todos sus adenomas es las de células lactotropas, con el 40%. Luego le siguen las de somatotropas, las que generan exceso de GH. Ok, listo. Esa es la clínica por efecto de masa, pero la clínica por efecto hormonal, ya, pues básicamente por el exceso de prolactina. Hay un exceso de prolactina, entonces, ¿qué genera la hiperprolactinemia? Tanto sea en hombres y mujeres, galactorrea. Galactorrea, que es la clínica más común en mujeres premenopáusicas, que es el 90%, y en los varones, en el 35% de ellos que tiene galactorrea, es decir, secreción lechosa
de la glándula mamaria. Ahora, si ocurre esto, es importante descartar otras patologías, otras causas. No todo galactorrea es por un adenoma, por un prolactinoma, sino también puede haber otras causas, como por ejemplo un daño en el tallo de la hipófisis y del hipotálamo. ¿Por qué un daño en el tallo? Pues en el tallo es donde viaja la dopamina. La dopamina que era el PIF, el que inhibía la prolactina. Entonces, si yo obstruyo su camino, no hay dopamina. Entonces la prolactina se libera y hay un exceso de prolactina. ¿Ok? Por un daño del tallo. Siguiente, por un hipotiroidismo primario. ¿Por qué habría un hipotiroidismo primario? Primario significa que el daño se encuentra ¿dónde? En la tiroides. Si es un hipotiroidismo, no hay T3, no hay T4. El feedback negativo hace que secrete más TRH, más TSH. Pero recuerda, ¿quién estimulaba la prolactina? La TRH. Entonces, bajo un término de hipotiroidismo primario que tiene exceso de TRH, también estimula la prolactina. Antagonistas de la dopamina, porque la dopamina era su inhibidor. Si tú inhibes su inhibidor, estimulas la prolactina. Por ejemplo, ¿qué fármacos? Los antipsicóticos, la clorpromacina, el haloperidol, o también antieméticos, como el metoclopramida. ¿Ok? Fisiológicos, como por ejemplo el ejercicio, la lactancia, la estimulación del pezón, etcétera. Y por último, las enfermedades sistémicas, como la enfermedad renal crónica, porque por ahí la prolactina se va, pero como está dañado tu riñón, entonces no hay por dónde puedes desaguar la prolactina y se acumula. ¿Ok? Perfecto. Ahora por último llegamos a la otra parte, que es por disminución de las FSH y LH. Como se ven aquí, hay aumento de prolactina. Vamos a cambiar acá. Hay aumento de prolactina, disminuye la GnRH, disminuye ese FSH y LH, entonces no hay estrógenos ni testosterona. A eso se le conoce como un hipogonadismo. Pero no solamente es hipogonadismo a secas, tiene otro nombre, hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿Por qué? Porque no solamente hay bajo estrógeno y testosterona, también hay bajo FSH y LH en ambos. Muy bien, entonces, acá, sea hombre o mujer, tiene una clínica diferente. Si hay baja producción de LH y FSH en mujeres, ¿cómo se traduce? Amenorrea primaria o incluso también secundaria. Que esa amenorrea no viene de la menstruación, no hay un cambio del epitelio endometrial. HUA, que es la hemorragia uterina normal. Es decir, recuérdense, el ciclo menstrual de las mujeres son 28 más menos 7. Ok, puede durar más, 35, 40 días, o puede durar menos, 20, 18 días. ¿Qué más? La cantidad de sangrado en su ciclo menstrual es de 5 mililitros a 80 mililitros. Puede ser que dure perdón, que tengan mayor cantidad, 100 mililitros, o puede que tengan menos cantidad, 1 mililitro, casi nada. Esos cambios drásticos se le conoce como HUA, una hemorragia uterina anormal. E infertilidad. En hombres, pues disminuyen las características sexuales secundarias. Va a presentar un aspecto más feminizante. Testosterona, baja testosterona. En las mujeres, pérdida de la libido. Y en varones, también pérdida de libido y disfunción eréctil, infertilidad y ginecomastia. Si disminuye el estrógeno en mujeres, ¿qué generas? Osteoporosis. Recuérdate que el estrógeno se encargaba de inhibir la formación de osteoclastos. Y los osteoclastos, ¿quién era? Hacía resorción ósea. O sea, te consumía tu hueso. Entonces, no hay estrógeno en mujeres que todavía ni siquiera llegaron a la menopausia. Mujeres jóvenes van a presentar mayor descalcificación, osteoporosis. Y también recuerda que el estrógeno es en que se encarga de darle una limpieza y además lubricar las zonas genitales, tanto el endometrio como la vulva vaginal. Entonces, si hay poco estrógeno, hay una atrofia, se arruga, se seca y tiene mayor predisposición a infecciones del tracto genital femenino. Hay atrofia vulvovaginal. En cambio, en los varones, estrógeno no tenemos tanto, así que no hay tanta clínica en ellos. No tenemos tanta clínica por déficit de estrógeno. A diferencia que por déficit de testosterona, ahí sí la clínica es evidente. Muy bien, esta es la prolactinoma. Y para terminar, tenemos la acromegalia. ¿La acromegalia qué es? Pues es una alteración endocrina causada por una producción excesiva ¿de qué? De GH, hormona de crecimiento, por un adenoma hipofisiario, en el 95% de los casos.
porque hay otro 5% que no solamente es por adenoma. Ya veremos por qué causa eso. Acá te traigo el eje hipotálamo hipófisis hígado, en este caso, donde se genera el eje F1, que es el intermediario de la GH. Como te mencionabas, que genera lipólisis, gluconeogénesis, disminuye la captación de insulina, perdón, de glucosa, por lo que genera resistencia a la insulina y proliferación celular. Muy bien, ¿qué pasa si hay un exceso de GH? Si hay un exceso, genera también un exceso de IGF-1. Y el exceso de IGF-1 genera la expansión, o se puede decir, la intensificación de la proliferación celular, tanto sea en cartílagos, ligamentos, músculo esquelético, huesos y órganos. ¿Cuál es la etiología? En el 95% de los casos, un adenoma hipofisiero, es decir, un aumento de las células somatotropas. Y la 5% que resta es por tumores. Puede ser por una secreción ectópica de GH, como por ejemplo un tumor de células pequeñas de cáncer de pulmón, o aumento de la secreción de la propia GRH por un tumor hipotalámico. ¿Cuál es la clínica? Si es por efecto de masa, porque recordemos que pues, si mide más de 1 centímetro, comprime el quiasma óptico, lo comprime. Entonces, y también comprime meninges, tiene cefalea, tiene mianopsia bitemporal, y recuerda, también va a comprimir el tallo. Y si comprime el tallo, ¿quién viajaba por el tallo? La dopamina. Entonces, no hay dopamina, no hay quien inhibe la prolactina se expresa, generas galactorrea y también inhibe las gonadotropinas. Entonces genera todo lo mismo que una prolactinoma. Disminución en líbido, disfunción eréctil, infertilidad, ginecomastia, etcétera. ¿Qué más? Si hay aumento del IGF-1, que es el generador de proliferación celular, vas a agrandar muchos órganos. Vas a agrandar, por ejemplo, glándulas sudoríparas. Por tanto, estos pacientes presentan hiperhidrosis, mucha sudoración, sobre todo en manos. No solamente ahí, sino también en la lengua macroglosia. Y es una lengua muy grande y agrietada. ¿Qué más? Las fascias de un acromegálico es muy característico. Es una fase, se le considera como tosca, entre comillas, ¿no? Porque hay aumento ¿de qué? De la base de la nariz. Aumenta la nariz, aumenta la frente, aumenta sobre todo la zona supraorbitaria que se encuentra aquí, aumenta el mentón, la mandíbula aumenta de tamaño, haciendo que los dientes, sobre todo los incisivos de abajo, se separen. Ven cómo hay una separación entre ellos porque la mandíbula aumenta de tamaño. Así que eso genera diastema. ¿Qué más? La lengua agrandada, que le dijimos que es la macroglosia, los pómulos sobresaltados, orejas grandes. Esto es la fase típica de un paciente acromegálico. Y recordemos que esto no es de la noche a la mañana. No es que tenga la acromegalia el día de ayer y hoy día ya esté totalmente con esa cara. Es un proceso crónico en años y los pacientes mismos no se dan cuenta. Cuando se dan cuenta que cambia su estructura óseo-muscular, como los casos clínicos te lo van a poner así típicamente, viene a la consulta porque ya no le entran los zapatos, ya no entra con las mismas medias de antes, ya no le cierra la correa, y no es porque esté gordito, sigue teniendo la misma textura, solamente que aumenta el grosor, el tamaño. ¿Ok? Eso te se refiere. ¿Y cómo se dan cuenta? Pues ellos mismos no, sino cuando se miran al espejo tampoco se dan cuenta, sino que un vecino, un familiar les dicen o lo notan que ha cambiado su aspecto. ¿Ok? Por eso digo que es un proceso crónico que ni los propios pacientes se dan cuenta. Y bien, eso sería todo en cuanto a acromegalia. Volviendo al caso clínico, vamos a poner la resolución. Una mujer de 45 años acude al médico para que evalúen por dolores de cabeza, persistentes durante los últimos 2 meses. Si vemos en la resonancia, lo que está alterado es esto. Ay, no se nota. A ver. Y lo que está alterado es esto. Lo que estoy remarcando, esto es un adenoma hipofisiario. Y como verás, mide, si lo ponemos en esta métrica, viene aproximadamente 4 centímetros. Si mide más de 1 centímetro o de 10 milímetros, quedará un micro o macroadenoma. Un macroadenoma. Entonces, ¿va a generar efecto de masa? Sí. Y uno de los efectos de masa, ¿se acuerdan cuál era? Comprimir el quiasma óptico, generando la mianopsia bitemporal. Pero no solamente el quiasma óptico comprime, también la meninge. Si comprime la meninge,
Entonces, ¿qué genera? Dolor de cabeza, cefalea, y no cefalea crónica. ¿Ok? Cefalea crónica. Uy, ya. Listo, ¿qué más? Los síntomas comenzaron de forma insidiosa, poco a poco. Anteriormente, la menstruación se había producido entre los regulares de 28 y luego, en el último periodo, no realizó su fase menstrual hace 12 semanas. O sea, vemos que hay una alteración en su ciclo menstrual. Y es sexualmente activa con su marido, pero informa que disminuye el interés, ha disminuido el líbido y la paciente no fuma ni bebe alcohol. Parece incómoda, sin límites dentro del límite normal y una prueba de embarazo es negativa. Como te mencionaba, que no te venga la regla por más de 2 semanas, o sea, por 14 días, siempre tienes que hacerte un test de embarazo. Obviamente es el que se prefiere el test de sangre, que mide HCG, que es la tipo beta. Y luego dice una ecografía pélvica muestra un endometrio atrófico. Con esto de endometrio atrófico, disminución del libido, alteración del ciclo menstrual, ¿qué eje se encuentra alterado? ¿El eje somatotrópico, el eje tirotropo, el eje corticotropo, el eje gonadal? ¿Qué opinan, chicos? Ahí sí me gustaría que respondieran. ¿Qué eje será alterado? Si hablamos de una alteración del ciclo menstrual, del endometrio, Ah, sería el eje gonadotrópico. claro, será el eje gonadotrópico. Tanto está disminuido, ¿quién? La FSH como la LH. ¿Ok? Y una resonancia magnética es lo que se ve aquí. Bien, 2 centímetros. Y listo, chicos. Eso es lo que vemos. ¿Cuál sería el diagnóstico entonces? ¿Cuál creen que sería el diagnóstico? Si no me está indicando que hay cambios estructurales en su cuerpo, o sea, no hay rasgos toscos, no tiene visceromegalia, y lo que yo podría descartar ya sería el famoso acromegalia, si no sería prolactinomas. ¿Ok? Sería lo más común que fuese un prolactinoma. Porque si esto yo le agrego que tiene rasgos toscos en cara, tiene visceromegalia, colon agrandado, dolicocolon, etcétera, una cardiomegalia, acá yo podría hablar así, sinceramente, de un acromegálico, porque el acromegálico también presenta hipogonadismo, presenta, si fuera mujer en este caso, por ejemplo, de alteración endometriales, alteraciones menstruales, porque recuerda que un acromegálico también viene con una prolactina elevada. ¿Sí? Ahí es lo que quería llegar con este caso clínico. ¿Puede ser un acromegálico? Sí. ¿Puede ser un prolactinoma? Sí. Pero ¿cuál es lo que te da más chance en este caso? Al no presentar clínica de un acromegálico con las características anatómicas típicas, lo descarto o lo dejo en segundo plano. Lo que pongo por encima ya sería una prolactinoma. ¿Ok? Por la resonancia más que todo, que ya me está indicando que es un prolactinoma por un adenoma. ¿Listo? Ya. Y listo, chicos. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta respecto al tema de hoy. Bien, si no hay preguntas, chicos, espero que se me haya entendido. La siguiente clase es dentro de 15 minutos, para que tengan su break. Y ya, el siguiente tema es hipopituitarismo, que es importante. ¿Recuerdan el primer esquema que les presentaron? Están todos los ejes, se volverá a ver. Así que necesitan repasar esos ejes, repasar qué hormonas estimulan que no sean parte de ese eje, como la somatostatina o como la TRH, que también es estimulada por la actina, y esas cositas son importantes, porque en base a ello se genera la clínica, ¿ok? Esas serían como las pepas que quisiera que se queden con ustedes. Y ya. Ah, ya dice, la alopecia es un signo también. La alopecia, si encontramos de rasgos, sobre todo androides, la alopecia androide es aquella alopecia que va desde cara anterior hasta cara posterior, y manteniendo los temporales, ese es un signo de que hay un aumento de qué? De testosterona, lo que no habría un acromegálico o una prolactinoma. ¿Por qué? Porque lo que está viendo que es estrógeno como testosterona. ¿Ok? Una disminución de estrógeno en una mujer no genera alopecia. Lo que genera alopecia es un aumento de la testosterona. ¿Y eso en dónde lo ves?
en otra patología endocrina, el SOP, síndrome de ovario poliquístico. Bueno, lastimosamente, porque es una semana, no vamos a hacer SOP, pero también investiguen por qué se genera el SOP, por qué las mujeres presentan hirsutismo, por qué se relaciona con la resistencia a la insulina, por qué se relaciona con la obesidad, con la formación de acné, con la alopecia de tipo Android. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya, ahora sí. Bueno, chicos, fue un gusto. Muchas gracias por la atención y quédense para la siguiente clase. Hasta luego.